Imagina un visitante de otro sistema estelar viajando a más de 40 kilómetros por segundo a través de nuestra vecindad solar. Ahora imagina que ni siquiera el propio Sol, con todo su poder explosivo, puede desviarlo de su trayectoria, ni siquiera 1 milímetro. Esta es la historia de 3I Atlas, el misterioso objeto interestelar que ha desconcertado a los astrónomos durante más de un año. En los últimos meses, nuestro Sol ha estado extraordinariamente activo. Gigantescas explosiones de plasma llamadas eyecciones de masa coronal han brotado de su superficie, viajando a millones de kilómetros por hora. Algunas de estas tormentas solares se dirigieron directamente a la región por la que viaja 3I Atlas. Los satélites de la Tierra tuvieron que protegerse. Nuestra magnetosfera tembló y 3I Atlas simplemente continuó su curso. Los observatorios de todo el planeta, desde Pan-STARRS en Hawái hasta Vera Rubin en Chile, desde el telescopio espacial James Webb hasta las estaciones terrestres de todo el mundo, han confirmado algo extraordinario. Las coordenadas orbitales de 3I Atlas siguen siendo exactamente las mismas. No se detectan desviaciones, no hay aceleración ni desaceleración, solo estabilidad matemática absoluta. No se trata de un cometa cualquiera. Su velocidad, composición y resistencia a la radiación solar lo hacen único. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde lo estás observando hoy? Exploremos juntos esta última actualización sobre el objeto que parece ignorar las tormentas solares. Imagina un visitante de otro sistema estelar viajando a más de 40 kilómetros por segundo a través de nuestro vecindario solar. Ahora imagina que ni siquiera el propio Sol, con todo su poder explosivo, puede desviarlo de su trayectoria, ni siquiera 1 milímetro. Esta es la historia de 3I Atlas, el misterioso objeto interestelar que ha desconcertado a los astrónomos durante más de un año. En los últimos meses, nuestro Sol ha entrado en una de sus fases más activas en décadas. De su superficie han surgido gigantescas explosiones de plasma llamadas eyecciones de masa coronal, que han liberado una energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno. Estas nubes ardientes de partículas cargadas viajan a más de 1000 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido como para alterar los campos magnéticos planetarios y modificar las trayectorias de los cometas cercanos. Algunas de estas tormentas solares se dirigieron directamente al sector por el que viaja 3I Atlas. Los satélites de la Tierra tuvieron que recalibrarse y protegerse del viento solar. Nuestra magnetosfera se sacudió bajo el ataque. Se emitieron alertas meteorológicas espaciales en todo el mundo. Y el 3I Atlas simplemente continuó su curso, como si nada en el universo pudiera afectarlo. Entre abril y octubre de 2025, varios observatorios coordinaron un esfuerzo de seguimiento sin precedentes. Pan-STARRS en Hawái, el Observatorio Vera Rubin en Chile y el telescopio espacial James Webb analizaron su posición y composición con extraordinaria precisión. Compararon su trayectoria calculada con su posición real durante 6 meses de observación continua. El resultado fue sorprendente. La diferencia entre la predicción y la realidad fue inferior a una 10.000ª parte de una unidad astronómica. En términos prácticos, esto significa que 3I Atlas sigue exactamente el mismo curso que se había previsto, como si la furia del Sol fuera solo un susurro en el viento cósmico. Este nivel de estabilidad plantea profundas preguntas. ¿Por qué ni siquiera las tormentas solares más intensas han logrado desviarlo? ¿Qué hace que su estructura sea tan resistente? ¿Es este objeto fundamentalmente diferente de todo lo que hemos observado antes? No se trata de un cometa cualquiera. Su velocidad, composición y resistencia a la radiación solar lo convierten en un caso único en la astronomía moderna. Antes de continuar, dale al me gusta al vídeo y dinos desde dónde nos acompañas hoy. México, Argentina, España o cualquier otro lugar. Queremos saberlo mientras exploramos juntos este misterio científico, el viajero interestelar que desafía incluso el poder del Sol. El Sol está atravesando actualmente una de sus fases más turbulentas, el ciclo solar 25, un periodo de 11 años
en el que su superficie se convierte en un hervidero de energía explosiva. Las regiones activas, donde los campos magnéticos se retuercen y se rompen, se han multiplicado a un ritmo alarmante. Entre septiembre y octubre de 2025, los observatorios solares de la NASA y la ESA registraron un aumento espectacular de las erupciones de clase M y clase X, las más potentes que puede generar nuestra estrella. Varias de estas erupciones lanzaron eyecciones de masa coronal directamente hacia el sector donde se encontraba 3I Atlas, el objeto interestelar que se encuentra bajo constante vigilancia desde su descubrimiento. Para comprender la magnitud de estos fenómenos, imagínese lo siguiente: una sola eyección de masa coronal puede liberar más de 1.000 millones de toneladas de plasma sobrecalentado al espacio. Cuando una de estas nubes de partículas se expande, empuja el viento solar a su alrededor, deformando temporalmente la estructura magnética de toda la región. Si un cuerpo celeste queda atrapado en esa trayectoria, recibe una enorme presión en su superficie, especialmente si está liberando gases o desprendiendo partículas de su núcleo. En el caso de los cometas tradicionales, este tipo de interacción suele provocar lo que los astrónomos denominan aceleración no gravitatoria, un empuje asimétrico que modifica sutilmente su órbita. Incluso un suave empujón de la radiación solar puede alterar la trayectoria de un cometa con el tiempo. Pero 3I Atlas se comportó de manera diferente, completamente diferente. Los últimos cálculos orbitales de los equipos del Minor Planet Center y la Universidad de Hawái mostraron que el objeto mantenía una trayectoria hiperbólica perfectamente estable. Esto significa que, a pesar de que el Sol emitía potentes ráfagas de energía y de que enormes nubes de plasma barrían su región del espacio, la trayectoria de 3I Atlas seguía guiada únicamente por la gravedad solar, sin perturbaciones detectables de ningún tipo. La variación media de su velocidad era tan minúscula que ni siquiera alcanzaba el margen de error de nuestros instrumentos más sensibles. Ni las eyecciones de plasma ni las ondas de choque magnéticas generaron efectos observables. Al objeto simplemente no le importaba. Los astrónomos explican esta notable estabilidad mediante dos factores principales. En primer lugar, la distancia entre el Sol y 3I Atlas durante las explosiones más grandes era lo suficientemente grande como para que el viento solar se dispersara antes de poder ejercer todo su impacto. Aunque los frentes de partículas viajan a una velocidad increíble, su densidad disminuye drásticamente a medida que se extienden por el espacio. En segundo lugar, y quizás más importante, la masa y la velocidad del objeto son tan altas que cualquier fuerza adicional se vuelve insignificante en comparación con la inercia que acumuló al entrar en el sistema solar. Viajando a más de 40 km por segundo, la presión del plasma solar contra 3I Atlas es como una suave brisa que empuja contra una enorme roca que cruza un océano cósmico. Las imágenes del telescopio solar SOHO, comparadas con las de James Webb, ilustran claramente esta disparidad de escala. Mientras que el Sol expulsa arcos luminosos lo suficientemente grandes como para contener varios planetas, 3I Atlas sigue siendo una pequeña mota que atraviesa el espacio con su característica cola verdosa y una débil coma que apenas refleja la luz solar. Su orientación no ha cambiado, su rotación parece constante, no hay signos de fragmentación ni tensión. La estabilidad observada no solo confirma nuestros modelos gravitacionales, sino que también ofrece una oportunidad única para estudiar cómo reaccionan los objetos interestelares al entorno energético del Sol en tiempo real. Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Observatorio Cerro Tololo de Chile señalaron que este comportamiento extraordinario podría deberse a una composición mucho más sólida que la de un cometa típico, y las pruebas respaldan cada vez más esta teoría. Si el núcleo de 3I Atlas está compuesto por materiales metálicos o silicatos densos, la radiación solar tendría un efecto mínimo en su superficie.
Esto concuerda perfectamente con las observaciones espectroscópicas del telescopio James Webb, que detectó una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en comparación con el vapor de agua, una firma química que lo distingue de casi todos los cometas de nuestro sistema solar. Un material con estas características tiende a liberar mucho menos gas, lo que mantiene su estructura estable incluso cuando se expone al intenso calor solar. Mientras que el hielo de agua se sublima fácilmente y crea las espectaculares colas que asociamos con los cometas, el dióxido de carbono requiere temperaturas mucho más bajas para vaporizarse y lo hace de forma mucho menos espectacular. El seguimiento de la posición del TRES y Atlas es un proceso meticuloso. Cada observatorio registra su ubicación aparente en el cielo y la compara con modelos orbitales teóricos. Las diferencias, llamadas residuos, se expresan en segundos de arco, medidas angulares increíblemente pequeñas. Si la órbita hubiera cambiado, estos residuos aumentarían gradualmente, revelando un patrón irregular a lo largo del tiempo. Pero en el caso del TRES y Atlas, los residuos siguen siendo casi idénticos a los calculados hace meses. Esto significa que el objeto se comporta de una manera completamente predecible, siguiendo las leyes matemáticas de la gravedad con precisión milimétrica. Para los astrónomos, esto representa una confirmación crucial. Las fuerzas no gravitacionales, tan comunes en los cometas del sistema solar, simplemente no influyen en este visitante interestelar. Su comportamiento es puramente balístico, una trayectoria dictada únicamente por la gravedad. Esto refuerza la idea de que estamos observando un cuerpo mucho más denso y cohesionado de lo que nadie esperaba. Quizás un fragmento primigenio de otro sistema estelar que ha conservado su integridad estructural durante millones de años. Los meses siguientes resultaron esenciales para seguir verificando esta estabilidad. Cada vez que el Sol emitía una nueva erupción, los instrumentos a bordo del SOHO, el Observatorio de Dinámica Solar y la sonda solar Parker medían la dirección y la intensidad de los chorros de plasma. Si alguno de ellos coincidía con la posición del TRES y Atlas, los observatorios estaban preparados para comprobar si continuaba el mismo comportamiento invariable. Y hasta ahora, todo indicaba que el objeto seguía avanzando sin desviarse, sin alterarse, desafiando el poder de nuestra estrella más cercana. Esta situación despertó un renovado interés en la comunidad científica, no porque representara un fenómeno inexplicable, sino porque ofrecía un laboratorio natural para poner a prueba los límites de nuestras teorías sobre la interacción entre la radiación solar y la materia interestelar. En un momento en el que el Sol está experimentando uno de sus máximos energéticos más intensos de la historia reciente, disponer de un cuerpo que actúe como punto de referencia estable tiene un valor incalculable. TRES y Atlas se ha convertido, sin saberlo, en un indicador natural de la fuerza real de las tormentas solares. Cada medición, cada dato, cada imagen obtenida ayuda a perfeccionar los modelos de predicción solar y orbital. Mientras el Sol sigue rugiendo con una energía sin precedentes, este pequeño viajero interestelar continúa su curso silencioso e imperturbable, como si el fuego de nuestra estrella fuera solo una sombra en su camino. A mediados de octubre de 2025, las imágenes obtenidas por el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO revelaron algo extraordinario, una serie de eyecciones de masa coronal consecutivas que se extendían en diferentes direcciones a través del espacio. Cada una de ellas liberó billones de toneladas de plasma cargado, que se expandió como gigantescas nubes magnéticas a través del sistema solar. Aunque ninguna de estas erupciones se dirigió exactamente hacia la trayectoria del TRES y Atlas, su expansión fue lo suficientemente amplia como para que parte del material interplanetario pasara cerca de su trayectoria. Los científicos esperaban detectar algún tipo de respuesta, tal vez un aumento del brillo, una ligera desviación en su posición angular o cambios en su coma gaseosa. Sin embargo, las mediciones confirmaron una vez más la misma conclusión.
el objeto continuó viajando sin ninguna alteración. Astrónomos del Instituto Max Planck de Alemania y del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica compararon los datos obtenidos por múltiples telescopios entre el 15 y el 28 de octubre. Durante ese periodo, las tormentas solares alcanzaron un índice KP8, lo que indica una intensa actividad geomagnética en la Tierra. Nuestro planeta sintió los efectos directos de estas descargas. Auroras brillaron en latitudes inusuales, las redes eléctricas fluctuaron y las comunicaciones por satélite sufrieron interrupciones. Pero el objeto interestelar, a millones de kilómetros de distancia, no mostró ningún signo de influencia. Los residuos orbitales se mantuvieron dentro de los mismos márgenes calculados desde su descubrimiento. Ni la velocidad radial ni la distancia heliocéntrica registraron cambios significativos. Esta consistencia matemática sorprendió incluso a los investigadores más escépticos. Uno de los aspectos más fascinantes de este fenómeno es cómo la radiación solar afecta a los diferentes tipos de cuerpos celestes. En los cometas nativos de nuestro sistema solar, el calor del Sol provoca la sublimación del hielo interno, generando chorros de gas que actúan como pequeños propulsores naturales. Este proceso, conocido como efecto no gravitacional, modifica ligeramente sus órbitas con el tiempo, a veces de forma predecible, a veces de forma errática. Pero las observaciones espectroscópicas de James Webb mostraron que 3Loy Atlas tiene una actividad de sublimación muy baja. Su coma, aunque visible, parece estar dominada por dióxido de carbono en lugar de agua. Esto implica un punto de congelación mucho más bajo y una volatilidad significativamente reducida. Esta diferencia química explicaría por qué el objeto permanece estable incluso bajo el bombardeo constante del viento solar. El análisis de la luz reflejada también sugiere que la densidad superficial del objeto es considerablemente mayor que la de un cometa típico. Si el núcleo está compuesto por minerales metálicos y silicatos compactos, la radiación solar simplemente no sería lo suficientemente fuerte como para generar un impulso significativo. Este tipo de composición lo haría más similar a un asteroide interestelar que a un cometa tradicional. Sin embargo, debido a su brillo verdoso y a la presencia de una tenue cola gaseosa, los astrónomos prefieren mantener una clasificación mixta, un objeto interestelar activo. La realidad es que su comportamiento está ampliando los límites de las definiciones astronómicas. No encaja perfectamente en nuestras categorías existentes. Es algo intermedio, algo que nunca antes habíamos visto. Técnicamente, el seguimiento orbital se realiza utilizando un sistema de astrometría que combina observaciones ópticas e infrarrojas. Cada medición de posición se corrige para tener en cuenta el movimiento de la Tierra y la distorsión atmosférica. A continuación, los resultados se comparan con modelos numéricos basados en la gravitación newtoniana. Cualquier desviación que no pueda explicarse por las fuerzas gravitatorias, por pequeña que sea, se registra como un residuo anómalo. Hasta finales de octubre, todos los residuos asociados al 3I Atlas eran inferiores a 1/10 de segundo de arco, un valor tan pequeño que equivale a observar un grano de arena desde cientos de kilómetros de distancia. La estabilidad del objeto, desde un punto de vista matemático, es casi perfecta. Este nivel de precisión confirmó que las recientes tormentas solares no tuvieron un efecto apreciable en su trayectoria. Ni el flujo de protones ni el campo magnético interplanetario generaron desviaciones. Los científicos del Observatorio Rubin observaron que, durante los días de máxima actividad solar, el brillo del objeto se mantuvo constante, lo que indica que su superficie no experimentó un calentamiento repentino ni un aumento de las emisiones de gas. Este es un comportamiento extremadamente inusual para un cuerpo en las proximidades del Sol, pero totalmente coherente con la hipótesis de una estructura sólida y densa forjada en otro sistema estelar y endurecida por millones de años de viaje a través del espacio interestelar. Noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión crítico. Las tormentas geomagnéticas más intensas del año comenzaron a azotar la magnetosfera de la Tierra,
interrumpiendo brevemente las comunicaciones por satélite en todo el mundo. Al mismo tiempo, los instrumentos de observación en órbita solar, la sonda solar Parker y el observatorio Stereo A, enviaron impresionantes imágenes de bucles magnéticos que emergían de la corona, visibles solo en luz ultravioleta. Estas formaciones revelaron la verdadera magnitud de la energía que nuestro Sol estaba liberando. En este contexto de extrema violencia solar, los astrónomos volvieron a centrar su atención en un punto mucho más lejano, el sector por el que viajaba el 3I Atlas, cuya trayectoria se mantuvo inalterada a pesar de estas extraordinarias condiciones energéticas. El interés por este objeto iba más allá de su resistencia a la radiación. Los científicos querían comprender los mecanismos fundamentales que hacían posible tal estabilidad. El espacio interplanetario es un entorno dinámico, lleno de partículas cargadas, campos magnéticos cambiantes y corrientes de plasma. Cualquier objeto expuesto a estas fuerzas debería, en teoría, experimentar al menos una presión mínima que afectara a su trayectoria. Sin embargo, los cálculos mostraron que 3I Atlas se movía exactamente como si nada de esto existiera. Su trayectoria, descrita por una curva hiperbólica, seguía obedeciendo únicamente a la gravedad del Sol, sin ninguna evidencia de aceleración no gravitatoria. Para obtener datos más precisos, el equipo del observatorio Vera C. Rubin implementó un nuevo modelo de predicción orbital capaz de combinar mediciones ópticas de diferentes telescopios en tiempo real. Este método avanzado podía detectar desviaciones tan pequeñas como una 10.000ª de grado en la posición aparente de 3I Atlas. El resultado fue concluyente. Su movimiento coincidía al 100% con las proyecciones teóricas. No se observó ninguna alteración visible, mientras que el Sol emitía suficiente energía como para distorsionar la atmósfera terrestre y dejar sin servicio las redes eléctricas. Este objeto continuó su viaje sin el más mínimo signo de perturbación. Este hallazgo desencadenó intensos debates sobre la naturaleza del equilibrio entre la radiación y la gravedad. La presión de la radiación solar, la fuerza física que la luz ejerce sobre los objetos, puede influir en pequeñas partículas o cometas compuestos principalmente por hielo y polvo. Pero en el caso del 3I Atlas, la relación entre su masa y su superficie parece tan alta que la radiación no tiene prácticamente ningún efecto. Los investigadores calcularon que, incluso en las condiciones más extremas, la fuerza del viento solar ejercida sobre su superficie sería miles de veces menor que su inercia gravitatoria. En otras palabras, la energía del Sol simplemente rebota en su estructura sin cambiar su trayectoria, como si se lanzaran guijarros a un tren de mercancías. El telescopio James Webb aportó valiosa información adicional utilizando su espectrógrafo de infrarrojo medio para analizar el espectro térmico del objeto. Los resultados mostraron una emisión uniforme sin picos que indicaran áreas de calentamiento diferencial. Esto significa que, a pesar de recibir una radiación intensa, la temperatura superficial de 3I Atlas se distribuye uniformemente por todo su cuerpo. Esta característica sugiere una composición interna muy densa y posiblemente metálica, capaz de conducir el calor sin fracturarse ni sublimarse. Esta resistencia térmica convierte a este visitante interestelar en un espécimen excepcional para estudiar los materiales más antiguos del cosmos, la materia primigenia forjada en los fuegos de otro sistema estelar. Los datos también ayudaron a descartar la posibilidad de que 3I Atlas girara rápidamente. Un cuerpo que gira rápidamente podría experimentar fuerzas centrífugas que alteraran su orientación o provocaran la pérdida de material. Pero la observación de su brillo constante y estable indica que su rotación es lenta y equilibrada. Esta estabilidad rotacional contribuye aún más a mantener su curso fijo. A diferencia de los cometas comunes, que desarrollan chorros asimétricos de gas y polvo, chorros que actúan como pequeños propulsores de cohetes, empujando al cometa fuera de su curso, 3I Atlas mantiene una simetría casi perfecta en su mínima emisión.
no está siendo empujado por su propia desgasificación. Mientras tanto, los científicos solares analizaron las explosiones más recientes con gran interés. Una erupción de clase X5 que se produjo el 4 de noviembre generó una onda de choque que se extendió más de 500 millones de kilómetros por el espacio. Los medios de comunicación la clasificaron como uno de los mayores acontecimientos del ciclo solar actual, lo que da testimonio de la furia del Sol durante esta fase activa. A pesar de esta violencia cósmica, los datos astrométricos recopilados los días 6 y 7 de noviembre confirmaron que 3I Atlas continuaba su trayectoria exacta prevista. La coincidencia temporal entre estos acontecimientos fue un experimento natural perfecto, una oportunidad para estudiar la interacción entre el viento solar y un cuerpo interestelar en condiciones extremas. Los resultados fueron inequívocos: ninguna variación en la posición, ningún cambio en la luminosidad. El objeto permaneció totalmente indiferente a la tormenta. A medida que 3I Atlas se acercaba a su punto más cercano al Sol, la comunidad científica comenzó a considerar que este objeto podría convertirse en una referencia permanente para calibrar los modelos solares. Su comportamiento estable lo convierte en una especie de marcador cósmico, un punto de referencia natural en el espacio. Cada vez que el Sol libera una erupción, los astrónomos pueden utilizar la posición del objeto para verificar si las simulaciones del viento solar son precisas. En cierto modo, 3I Atlas se ha convertido en un testigo silencioso del poder del Sol y al mismo tiempo en un instrumento de medición natural para comprender el clima espacial. La prensa especializada comenzó a publicar artículos en los que se destacaba este notable contraste. Mientras el Sol ardía con una violencia sin precedentes, un pequeño objeto lejano permanecía totalmente impasible. Algunos titulares describían la situación como el visitante que desafía al Sol, pero los científicos insistían en mantener la objetividad. No hay ningún desafío, explicaban. Se trata simplemente de una demostración de cómo las leyes físicas permanecen constantes, incluso en condiciones extremas. La gravedad sigue dominando y 3I Atlas no es más que un recordatorio de esa precisión universal. Lo que hace que este episodio sea realmente fascinante es que, más allá del interés popular, proporciona información sólida para el estudio del clima espacial. Conocer los límites de la influencia del Sol nos permite mejorar las predicciones de las tormentas solares y sus efectos en las naves espaciales y los satélites. Si un objeto tan lejano y rápido como 3I Atlas puede permanecer inalterado, significa que el espacio interplanetario es aún más estable de lo que suponían muchos modelos. Este hallazgo podría beneficiar a futuras misiones de exploración que dependan de la navegación autónoma en entornos con radiación variable. Nos ayuda a comprender dónde termina realmente la influencia del Sol y dónde comienza el ámbito de la dinámica gravitatoria pura. Al mismo tiempo, el análisis de su coma gaseosa siguió revelando sorpresas. Los espectros obtenidos muestran una presencia dominante de dióxido de carbono acompañada de trazas menores de monóxido de carbono y compuestos orgánicos. Estos resultados son significativos porque demuestran que el material de 3I Atlas es químicamente diferente al de la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar, donde el agua es el principal componente volátil. Esta diferencia química podría explicar tanto su resistencia al calor como su estabilidad dinámica. Un material con un punto de sublimación más alto no reacciona fácilmente a los cambios de temperatura, lo que evita variaciones en su momento orbital. En términos prácticos, 3I Atlas se comporta como una roca interestelar que se niega a ceder a la presión del Sol. Su paso por el sistema solar ofrece una oportunidad única: estudiar en tiempo real cómo la energía de nuestra estrella interactúa con un fragmento de otro sistema estelar. Cada observación proporciona datos que refuerzan una conclusión simple pero poderosa. Las leyes de la física son universales y la gravedad sigue siendo la fuerza dominante incluso frente al fuego más intenso del Sol. La estabilidad de 3I Atlas frente a las tormentas solares
también suscitó comparaciones con los objetos interestelares más famosos del pasado, especialmente 2I Borisov, el segundo visitante interestelar confirmado descubierto en 2019. Borisov, aunque también siguió una trayectoria hiperbólica fuera del sistema solar, mostró una actividad muy diferente a la de 3I Atlas. El brillo de Borisov fluctuó notablemente, su coma se expandió y contrajo, y su superficie mostró claros signos de erosión a medida que se acercaba al Sol. Por el contrario, 3I Atlas se comporta como un objeto de clase completamente diferente. Su actividad gaseosa es mínima, su estructura permanece intacta y su movimiento sigue obedeciendo únicamente a la gravedad solar con precisión matemática. Esta diferencia ha llevado a los astrónomos a preguntarse si estamos presenciando una nueva categoría de objetos interestelares, que combina características tanto de los asteroides como de los cometas, pero con una estabilidad estructural sin precedentes. Quizás el espacio interestelar contenga todo un espectro de tipos de objetos, y solo estemos empezando a descubrir esta diversidad. La clave para comprender este fenómeno reside en cómo las explosiones solares interactúan con diferentes tipos de materia. Cada vez que se produce una eyección de masa coronal, el espacio interplanetario se inunda de partículas cargadas, protones, electrones e iones pesados que viajan a velocidades cercanas a los 1000 km por segundo. Cuando estas partículas chocan con un cometa tradicional, producen ionización, alteran su campo eléctrico y en algunos casos cambian su rotación. Pero el caso del 3I Atlas demuestra que existen límites físicos en los que este impacto deja de ser relevante. Su tamaño, densidad y composición lo protegen de forma natural de los efectos de la radiación. El Sol lo calienta, lo bombardea con partículas, lo empuja con fuerza electromagnética, pero no consigue moverlo. El momento tan esperado finalmente llegó a finales de octubre de 2026. Después de más de un año de seguimiento continuo, el objeto interestelar 3I Atlas alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol. La comunidad astronómica se había preparado para este momento con extraordinario cuidado. Semanas antes, los telescopios terrestres y espaciales ajustaron sus programas de observación. Los equipos científicos de la NASA, la ESA y el Observatorio Rubin coordinaron cada medición con precisión. Todos querían responder a la misma pregunta que había guiado esta investigación desde el principio. ¿Alteraría finalmente el Sol la trayectoria de este visitante interestelar? El 29 de octubre, las imágenes captadas por el telescopio solar SOHO mostraron una intensa actividad solar. En cuestión de horas, se produjeron varias erupciones de clase X, acompañadas de eyecciones de masa coronal que se expandieron por todo el sistema solar interior. El Sol rugió con una fuerza que sacudió los instrumentos más sensibles de todo el planeta. Los analistas observaron que una de estas enormes ondas de plasma pasaría cerca de la trayectoria del 3I Atlas, justo cuando el objeto se encontraba en su punto de máxima exposición a la radiación solar. Era el escenario perfecto, la prueba definitiva para determinar si la energía solar podía afectar a este misterioso visitante. El resultado, una vez más, fue definitivo. Nada cambió. Los informes publicados por los equipos de observación de todo el mundo confirmaron que el brillo del objeto se mantenía constante. Su pequeña coma verdosa se mantuvo estable y, lo más importante, su posición coincidía con los cálculos previos con una precisión asombrosa. Las coordenadas registradas por el Observatorio Rubin y el telescopio Pan-STARRS mostraban desviaciones de menos de una milésima de unidad astronómica, dentro del margen natural de error de observación. En términos astronómicos, esto significa que la órbita de 3I Atlas permaneció exactamente igual a pesar de haber atravesado la zona de máxima radiación y actividad solar. El Sol había lanzado todo lo que tenía contra este diminuto visitante, y este ni siquiera se había inmutado. Para los científicos, este resultado no fue del todo sorprendente, pero sí supuso una confirmación definitiva. Tras meses de observaciones, cálculos y comparaciones,
entre múltiples equipos internacionales, se demostró sin lugar a dudas que la presión del viento solar y las eyecciones de masa coronal no tienen una influencia significativa en cuerpos de alta densidad y alta velocidad como este. El objeto, con su trayectoria hiperbólica perfectamente calculada, había atravesado el fuego del Sol sin desviarse, reafirmando una vez más la absoluta precisión de las leyes de la gravedad y el movimiento. El telescopio James Webb proporcionó información adicional crucial sobre su composición durante el perihelio. Gracias a su espectrógrafo infrarrojo, detectó una emisión térmica estable, sin picos repentinos ni signos de tensión estructural. Esto indica que, a pesar de encontrarse en una región de intensa radiación, el objeto mantuvo su temperatura superficial dentro de los márgenes previstos por los modelos térmicos. Su estructura, compuesta por materiales metálicos y silicatos densos, resistió fácilmente el calor solar. No se detectó ninguna fragmentación, no se desprendió ningún material. El 3I Atlas había atravesado la zona más peligrosa de su viaje sin sufrir ningún daño. A medida que el objeto se alejaba del Sol, los científicos celebraron uno de los logros más notables de la astronomía moderna: el seguimiento con precisión milimétrica de la trayectoria de un cuerpo de otro sistema estelar y la verificación de su estabilidad en las condiciones más extremas que nuestro Sol podía producir. Lo que comenzó como una curiosidad, un visitante interestelar que pasaba por nuestro sistema solar, se había convertido en una lección fundamental sobre la interacción entre la radiación y la materia, y sobre el dominio de la gravedad incluso en los entornos cósmicos más violentos. Las conclusiones finales publicadas por la NASA y la ESA fueron inequívocas. La órbita de 3I Atlas no experimentó alteraciones apreciables durante su paso por el perihelio, a pesar de coincidir con múltiples eventos solares de alta energía. Los investigadores estiman que la diferencia entre las trayectorias teóricas y reales es inferior al 0,01%, un nivel de precisión equivalente a decir que el objeto no se desvió ni un milímetro de su curso previsto. En conferencias internacionales, los astrónomos destacaron la profunda importancia de este descubrimiento. Por primera vez, se disponía de pruebas observacionales directas de que la presión de la radiación solar no afecta a todos los cuerpos de manera uniforme. La influencia depende fundamentalmente de la masa, la composición y la velocidad del objeto. Así, 3I Atlas se convirtió en el ejemplo perfecto de un cuerpo capaz de soportar la energía del Sol sin sufrir alteraciones, lo que demuestra que, incluso en los entornos más hostiles, la estabilidad gravitatoria puede prevalecer sobre el caos electromagnético. El paso de 3I Atlas también sirvió para validar los modelos computacionales utilizados para predecir el movimiento de asteroides potencialmente peligrosos. Las técnicas de astrometría desarrolladas y perfeccionadas durante la observación de este visitante interestelar se aplicarán ahora al seguimiento de cuerpos que podrían acercarse a la Tierra en el futuro. Gracias a este objeto, los científicos han mejorado drásticamente su capacidad para calcular con precisión cómo se comportan los objetos espaciales bajo la influencia de la radiación solar, los campos magnéticos y las fuerzas gravitacionales, un conocimiento que podría resultar crucial para la defensa planetaria. Cuando se recopilaron los últimos datos a finales de 2026, el objeto ya se estaba alejando del sistema solar, desapareciendo gradualmente de la vista. Los telescopios continuaron observándolo durante varios días más, siguiendo su partida, hasta que su brillo se volvió demasiado débil para detectarlo contra el fondo de estrellas distantes. En sus informes finales, los astrónomos lo describieron de forma sencilla pero contundente: una roca interestelar que atravesó el fuego solar sin desviarse de su trayectoria. Esa frase captura tanto el significado científico como simbólico de todo el fenómeno. En los meses siguientes, continuaron los análisis. Los astrofísicos utilizaron los datos recopilados para calcular el probable origen del objeto basándose en su composición química y su trayectoria.
Los modelos apuntan a una estrella de tipo F o G, similar a nuestro Sol como su punto de origen, situada en una región lejana de la Vía Láctea. Esto significa que 3I Atlas podría haber sido expulsado de su sistema natal hace millones de años, posiblemente durante las caóticas fases iniciales de la formación planetaria, cuando las interacciones gravitatorias entre los planetas jóvenes lanzaron innumerables cuerpos al espacio interestelar. Viajó a través del vacío cósmico durante eones hasta que cruzó por casualidad nuestro vecindario, un encuentro fortuito a escala galáctica. Su paso por nuestro sistema solar fue breve en términos astronómicos, apenas más de un año de observación cercana, pero fue suficiente para dejar una profunda huella en nuestro conocimiento científico. Más allá de los cálculos y las mediciones, el caso de 3I Atlas representa algo más profundo, una demostración de la precisión y la previsibilidad del universo. En un cosmos gobernado por fuerzas inmensas y fenómenos aparentemente caóticos, la trayectoria inmutable de este objeto demuestra que el orden fundamental sigue prevaleciendo. Cada partícula, cada órbita, cada movimiento obedece a leyes que permanecen intactas incluso ante la furia del Sol. Los científicos coinciden en que 3I Atlas marcará un punto de inflexión en el estudio de los objetos interestelares. Su comportamiento estable ofrece un punto de referencia sin igual para futuras investigaciones. A partir de ahora, cada nuevo visitante interestelar será comparado con él, el viajero que atravesó la tormenta solar sin desviarse. La historia de 3I Atlas se ha convertido en algo más que una curiosidad científica. Es un recordatorio del equilibrio que gobierna el cosmos. Mientras el Sol envía ondas de plasma y furia magnética a través de millones de kilómetros, mientras las estrellas explotan y las galaxias colisionan, la precisión matemática de la gravedad permanece constante. Un pequeño fragmento de otro sistema estelar nos mostró que, incluso frente a explosiones solares capaces de destruir planetas enteros, la precisión de las leyes naturales permanece intacta. El Sol seguirá ardiendo durante miles de millones de años. Nuevos objetos cruzarán nuestro sistema solar, nacerán nuevas estrellas y otras morirán. Pero el nombre 3I Atlas estará asociado para siempre a una verdad simple y profunda, que la estabilidad puede existir incluso en el corazón del caos, y que el universo, en su infinita complejidad, sigue siendo perfectamente predecible. A medida que los telescopios desviaban lentamente su atención de ese punto cada vez más débil en el cielo, el objeto continuaba su viaje de regreso al silencio del espacio interestelar. Detrás de él quedan los datos, las observaciones y las lecciones que recordarán a las generaciones futuras que en el lenguaje del cosmos ni siquiera el fuego más violento puede romper la armonía de las estrellas. El 3I Atlas avanza hacia la oscuridad, regresando al vasto océano entre las estrellas, sin cambios, sin tambalearse, como un mensajero que lleva consigo la prueba de que las leyes de la física son verdaderamente universales. Su silencioso paso por nuestro vecindario fue breve, pero su impacto en nuestra comprensión perdurará. El Sol puede enfurecerse, el espacio puede agitarse, pero la gravedad permanece eterna y la precisión prevalece sobre el caos. Ese es el legado del visitante interestelar que desafió al Sol y ganó sin luchar en absoluto.